Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal, esto es Tus Clases 24/7. Hoy traemos un vídeo muy interesante que es el del aparato urinario. Es un tema bastante complejo, estoy seguro que muchos de vosotros os van a salir un montón de dudas cuando veáis cómo funciona el riñón, pero lo que pretendo simplemente es que tengáis una visión general de este aparato y os hagáis una idea de más o menos cómo funciona. Con eso yo creo que ya es bastante. Vamos a ver la anatomía del aparato urinario, vamos a ver la fisiología, cómo funciona y vamos a ver también las patologías más comunes de este aparato. Así que sin más, yo ya dejo la introducción, metemos la intro y empezamos. El aparato urinario es un conjunto de órganos que tienen la función de filtrar o de limpiar la sangre. El cuerpo genera de por sí una serie de desechos, de tóxicos o de residuos que se tienen que eliminar, y es este aparato el que se encarga de hacerlo. Si os fijáis en la imagen veréis que este aparato, en comparación con otros, como por ejemplo el digestivo, es mucho más simple, porque tiene muchos menos órganos. Tenemos dos riñones que comunican a través de unos conductos llamados uréteres con la vejiga. Y esta conecta con el exterior del cuerpo a su vez a través de la uretra. Todo esto lo vamos a ver de una forma mucho más simple y mejor en 3 dimensiones en el iPad. Tenéis ahora mismo en vuestras pantallas el modelo anatómico de una mujer en este caso. Os he dejado visibles aposta el aparato digestivo, el excretor y el reproductor para que no siempre veáis un aparato o un sistema aislado, sino que os hagáis una idea de cómo se relacionan entre ellos y sobre todo cómo están dispuestos en el cuerpo. Vale, vamos a empezar examinando un poco este modelo a ver qué órganos podemos ver. Lo primero que llama la atención, por la posición que ocupan en el cuerpo y el tamaño que tienen, son las mamas, que se encuentran en el exterior de la caja torácica. Si nos acercamos un poquito más, ahora sí, podemos ver con mucha más claridad el hígado, e intentando coger una perspectiva de su cara posterior, la vesícula biliar, que es la encargada de producir bilis. Muy cerquita nos encontramos con el estómago, e incluso podemos llegar a intuir detrás de él el páncreas. Bajando un poquito aparecen los intestinos delgado y grueso. Y bajando un poco más a la zona del pubis podemos apreciar ahora el útero, con sus famosas trompas de falopio y ovarios, que si os fijáis está abrazando o envolviendo una especie de bolsa que es la vejiga. Ahora, si nos movemos un poquito y cogemos una vista de la parte posterior del cuerpo, vemos que aparecen los dos riñones. Quizás podéis incluso llegar a intuir los uréteres y, bajando poco a poco por la columna hasta llegar al coxis y al sacro, nos encontramos con el final del tubo digestivo que está formado por el recto y el ano. Bien, vamos a quitar el aparato digestivo de en medio y nos vamos a quedar únicamente con el excretor y el reproductor. Y concretamente nos vamos a dirigir a estos dos órganos de aquí, que son los riñones. Los riñones, como podéis ver, son dos órganos con forma de haba, que tienen un color pardo rojizo. En una persona adulta llegan a medir unos 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho, y tener una masa aproximada de unos 150 o 170 gramos cada uno. Muchos de vosotros os estaréis preguntando desde hace un tiempo qué son esas dos especies de gorritos que parecen tener encima. Esas dos estructuras son las glándulas suprarrenales, que no pertenecen al aparato excretor, sino que forman parte del sistema endocrino y se encargan de liberar ciertas hormonas al cuerpo. Algunas de ellas son encargadas de regular la respuesta ante el estrés, como por ejemplo la adrenalina o el cortisol. Y otras, como por ejemplo la aldosterona u otros mineralcorticoides, regulan la concentración de sodio o potasio en el cuerpo. A diferencia de antes, ahora sí se ve muy bien cómo de cada riñón salen unos conductos llamados uréteres, que conducen la orina formada hasta la vejiga. Y ya, para terminar, podemos ver cómo de esta sale otro conducto llamado uretra. La uretra tiene un esfínter que regula su apertura y cierre, el esfínter uretral, y termina conectando con el exterior del cuerpo, formando parte ya de la vulva.
Bien, pues una vez que hemos visto esto, ya tenemos una idea más o menos generalizada de cómo es la anatomía del aparato urinario. Pero si lo que queremos es entender cómo funciona, cómo hace su función este aparato, tenemos que estudiar un poquito más a fondo la estructura interna del riñón. Estáis viendo ahora la imagen de un riñón abierto por la mitad como si fuese un libro. Y podéis ver que tenemos una estructura externa que lo rodea, que lo bordea, que es la corteza. También destaca unas estructuras en forma triangulares que se llaman pirámides. Son las conocidas como pirámides renales. Muy importante, dentro de estas pirámides y también en el borde de la corteza, nos encontramos con cientos de miles de unas estructuras microscópicas llamadas nefronas, que son las que se van a encargar de filtrar la sangre. En un riñón sano y joven nos podemos encontrar en torno a 1.300.000 nefronas en cada riñón. Si nos seguimos fijando en la estructura del riñón, podemos ver una serie de conductos internos que son los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal, que ya comunica con el exterior y comunica con el uréter. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo es la estructura interna de un riñón, ahora sí podemos entender mucho mejor cómo hace su función, cómo el riñón filtra y limpia la sangre. Vale, pues ahora estáis viendo cómo el riñón está conectado al tejido sanguíneo. Hay venas y arterias que comunican con este órgano. La sangre sucia, la sangre rica en desechos y tóxicos, llega al riñón a través de la arteria renal y se mete dentro del riñón. Una vez que la sangre entra, va directamente pasando por la corteza a las pirámides. Más concretamente hemos dicho que las pirámides tienen dentro una estructura llamada nefrona, con lo cual la sangre de la arteria renal llega a la nefrona. La nefrona tiene una parte que se llama glomérulo, que es como una bolsa. En esta bolsa, en este glomérulo de la nefrona, la sangre libera sus componentes. La sangre pierde parte del agua, pierde los minerales, pierde un montón de sustancias, ¿vale? Y ahora es el turno de la nefrona de elegir qué partes, qué componentes se queda y qué partes o qué componentes devuelve a la sangre. Las cosas importantes, como por ejemplo el agua, o algunas sales minerales o algunos nutrientes, se devuelven a la sangre, que es recogida por la vena renal, sale del riñón y ya va a todo el cuerpo. Mientras que se ha quedado dentro de la nefrona todos los desechos y han formado lo que se conoce como orina. Como la nefrona está en las pirámides renales, es aquí, en las pirámides, donde se va acumulando la orina. Y conforme se va formando, va fluyendo a través de los cálices menores, cálices mayores, hasta que toda la orina llega a la pelvis renal, que sale del riñón por los uréteres y llega a la vejiga. Esto mismo está pasando también en el otro riñón a la vez, con lo cual la vejiga va recibiendo a través de los uréteres un montón de orina que se está formando en los riñones y se va llenando. Esta orina no sale al exterior porque tenemos un esfínter llamado uretra, un músculo que está cerrado. Cuando la uretra ya nota que tiene mucha cantidad de orina, cuando la vejiga, nota que tiene mucha cantidad de orina, esta genera presión y el sistema nervioso, el cerebro, lo interpreta como que ya es la hora de expulsarla, con lo cual manda un impulso nervioso al esfínter, a la uretra, que se relaja, se abre y toda la orina sale. Bien, pues ahora que ya hemos visto cómo funciona el riñón, vamos a pasar a ver las patologías más típicas, más comunes que afectan a este órgano. Y vamos a empezar por una muy típica y también muy dolorosa, que son los cálculos renales, que muchos de vosotros conoceréis como piedras en el riñón. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Pues mirad, como hemos dicho antes, la sangre llena de desechos llega por la arteria renal y se mete en el riñón. Estos desechos, entre los que vamos a destacar ahora mismo, por ejemplo, el oxalato o el ácido úrico o incluso el calcio, se encuentran diluidos en la sangre, están disueltos. Y cuando la nefrona hace la función de filtrar y forma la orina, estos desechos siguen diluidos en la orina y se expulsan a través de la micción al orinar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay personas que o bien por genética o bien por los consumos alimenticios tienen muchos de estos tóxicos o son muy, propensos a que estos tóxicos precipiten, es decir, solidifiquen, dejen de estar disueltos en la orina y formen un precipitado, un sólido en forma de piedrecitas. Estas piedras pueden tener diferentes tamaños. Entonces, si se forman unas piedrecitas muy pequeñitas, es posible que puedan pasar por los uréteres y los eliminemos orinando. Pero si estas piedrecitas tienen un tamaño ya considerable, pueden bloquear los uréteres o ir bajando poco a poco rasgando los uréteres, lo cual produce un enorme dolor. ¿Cómo se eliminan estas piedras? Pues hay diferentes opciones. Ya hemos dicho que cuando la piedra es pequeñita y puede pasar por el uréter, simplemente se eliminan orinando. Pero si no es así, hay diferentes opciones, como por ejemplo ondas de choque. Mediante unas ondas electromagnéticas intentamos golpear la piedra para que se rompa en más pequeñitas y las podamos orinar. También hay sustancias que se pueden tomar y que intentan disolver estas piedrecitas. Y si no, también siempre podemos recurrir a la cirugía. La segunda de las enfermedades que vamos a ver es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es una enfermedad que afecta a un montón de gente, sobre todo gente mayor, y por suerte no es una enfermedad que digamos letal o muy grave, pero sí que es muy incómoda. Lo que está pasando es que con el avance del tiempo, con la edad de una persona, el esfínter de la uretra pierde su tensión, pierde su capacidad de estar contraída y con pequeños esfuerzos se relaja. Es decir, cuando estas personas tosen o se ríen o estornudan, o incluso a veces cuando hay un poquito de orina y genera ya cierta presión, el esfínter se abre, se relaja, no se puede contener y las personas se orinan encima. Como hemos dicho, no es una enfermedad que digamos muy grave, pero sí que puede ser incómoda, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Otra de las enfermedades que vamos a ver es la insuficiencia renal, que por desgracia también es bastante habitual y en este caso sí que es más grave. Como hemos dicho, dentro del riñón tenemos unas estructuras microscópicas que se llaman nefronas, que son las que se encargan de filtrar y limpiar la sangre. Dentro de un riñón nos encontramos en torno a 1.300.000 nefronas. Esto es cuando hablamos de una persona joven sana. Por diferentes razones, la más normal, el envejecimiento, estas estructuras, estas nefronas van deteriorándose y muriéndose. Con lo cual, conforme avanzamos en la vida, vamos perdiendo nefronas. Llega un momento donde ciertas personas mayores tienen una cantidad de nefronas que no es suficiente para limpiar toda la sangre. ¿Y qué ocurre con ellas? Pues que la sangre llega sucia al riñón con un montón de tóxicos y no se consiguen estos tóxicos eliminar y filtrar, con lo cual la sangre sale del riñón otra vez con los tóxicos y se van acumulando en el cuerpo con diferentes situaciones que no son sanas. ¿Qué opciones tienen estos pacientes? Básicamente una, que es un trasplante de riñón, un riñón que funcione y que se lo vuelvan a poner, que sea compatible con esta persona. Como el trasplante es algo que lleva tiempo, necesitamos una persona que sea compatible, hay muchas personas que no tienen esta opción, al menos por el momento, y entonces tienen que acudir a lo que se llama diálisis. La diálisis, la máquina de diálisis es una máquina bastante grande que lo que hace es actuar como si fuese un riñón. Con lo cual la persona tiene que ir al médico, se sienta en una silla, le conectan la máquina y entonces la sangre sale del cuerpo de la persona, circula por la máquina se encarga de eliminar los desechos y le devuelve la sangre limpia a la persona otra vez. Es incómodo porque las personas tienen que ir cada X tiempo al médico a este procedimiento, pero es la única solución, al menos al día de hoy, mientras estás esperando un trasplante renal.
Y por último, la última de las patologías que vamos a ver son los quistes renales y el riñón poliquístico. Un quiste renal se produce cuando un poco de fluido que hay en los intersticios, en el riñón mismo, se desplaza y se acumula en una zona y se produce un quiste. Esto no debería tener más problema. El problema es cuando tenemos un riñón poliquístico, es decir, que muchos de estos quistes se van acumulando y van ocupando y destruyendo la estructura real del riñón, con lo cual este pierde su función. En este caso nos encontraríamos ante una persona con insuficiencia renal, pero no porque hayan muerto nefronas, sino porque tiene un montón de quistes que se le están formando y que están destrozando pues esta función renal. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que el aparato urinario es un aparato bastante complejo, bastante difícil, pero muy interesante y con muchas aplicaciones médicas. Os pongo un ejemplo. Una persona que tenga diabetes, es decir, que tenga mucho azúcar en sangre. ¿Qué pasaría si consiguiésemos que el riñón filtrase este azúcar y lo eliminase por la orina? Cada vez que este paciente fuese a orinar al cuarto de baño, estaría eliminando azúcar por la orina, con lo cual bajaría su glucemia. Le estaríamos tratando la diabetes a través del aparato urinario. Esto existe y se hace a día de hoy y es muy interesante, ¿vale? Pero ya creo que da para otro vídeo. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Cualquier duda o consejo me lo dejáis en comentarios. Y sin más, yo me despido y nos vemos en próximos vídeos.